Hola, mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con los conceptos de base y dimensión de un espacio vectorial. Vamos a comenzar definiendo a qué llamamos, base para un espacio vectorial. Si nosotros tenemos un conjunto de vectores, un conjunto finito de vectores de b sub 1, b sub n, vamos a decir que es una base para un espacio vectorial si cumple dos condiciones en forma simultánea. Por un lado, ese conjunto de vectores tiene que ser linealmente independiente, como vimos en el video anterior. Para que esto suceda, cuando hacemos la combinación lineal de estos vectores y lo igualamos al vector nulo, solamente tenemos que obtener, todos los escalares tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Y por otro lado, la condición es que todo este conjunto de vectores genere a B. ¿Qué implicaba que generen a B? Que cualquier elemento, cualquier vector de B se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Si ese conjunto cumple simultáneamente las dos condiciones, entonces vamos a decir que es una base para B, ¿sí? Una observación importante, que cuando yo tengo un conjunto de n vectores linealmente independientes, es una base para Rn. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos un teorema que nos dice que si teníamos un conjunto de n vectores linealmente independientes, en Rn generaban a Rn. Por lo tanto, si es linealmente independiente y genera Rn, entonces va a ser una base para Rn. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Vamos a trabajar con uno de los ejemplos más comunes, que es con en Rn. Si nosotros tenemos, por ejemplo, estos vectores E sub 1, el vector E sub 1 es un vector que tiene en la primera componente 1 y ceros en el resto de las componentes. El vector E sub 2 es un vector que tiene 1 en la segunda componente y 0 en el resto. El vector E sub n es un vector que tiene ceros en todas las componentes y 1 en la componente n, ¿sí? Yo puedo, a partir de esto, construir una base para Rn. Fíjense que si nosotros trabajamos con estos vectores, yo puedo construir la matriz, ¿no? La matriz A, que tenga, digamos, como columnas cada uno de estos vectores. O sea, el vector 1, 0, 0, 0, estoy trabajando para cualquier Rn, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Puedo seguir construyendo 0, 0, hasta 1, ¿sí? Y fíjense que para probar, digamos, que era una base, yo tengo que probar, como tengo n vectores en Rn, si son linealmente independientes, el teorema anterior, que vimos en el video anterior, nos decía que también generan Rn. Por lo tanto, si yo tengo n vectores linealmente independientes en Rn, van a ser una base para Rn, ¿sí? Fíjense que probar esto era poder encontrar las soluciones del sistema homogéneo, ¿sí? Y también vimos en el video anterior que yo podía hacer esto encontrando quién era el determinante de esa matriz A, ¿no? Entonces, si el determinante de A era distinto de 0, entonces ese conjunto de vectores E sub 1, E sub 2, ¿sí? Hasta E sub n era linealmente independiente, ¿sí? Pero fíjense que para cada uno de estos vectores que yo tengo van a tener 1 en la componente 1, 2, 3 y 0 en el resto, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo probar, digamos, que el determinante de esta matriz va a ser distinto de 0. Esta va a ser una matriz diagonal que va a tener unos en toda la diagonal. Es decir, que el determinante de esta matriz A va a ser igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, este conjunto de vectores de E sub 1, E sub 2, ¿sí? Hasta E sub n es linealmente independiente, ¿sí? Y por teorema, o sea, por el teorema que nosotros probamos en el video anterior, no solamente es linealmente independiente, sino que también genera a Rn, ¿no? Acá, por teorema, genera a Rn, ¿sí? Entonces, si tengo un conjunto de vectores que es linealmente independiente y genera Rn, decimos que es base de Rn, ¿sí? Entonces, este conjunto de E sub 1, E sub 2, E sub 3 hasta E sub n es base para Rn. Este conjunto de vectores es una base muy conocida, se suele llamar la base canónica, ¿sí? Voy a escribirla acá,
E sub 1, E sub 2, hasta E sub n, es base de Rn, ¿sí? O para Rn. Nosotros algunos ejemplos de esta base canónica conocemos, por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado en R2, ¿sí? Teníamos los vectores I y J, o sea, algunos ejemplos particulares. Para R2 teníamos el vector I, ¿sí? Que estaba compuesto por 1 en la primera componente y 0 en el resto. Teníamos el vector J, que estaba compuesto por 0 en la primera componente, 1 en la segunda componente, 0, 1. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que el conjunto formado por I y J es la base canónica para R2. ¿Sí? O sea, si yo quisiera escribir acá, o sea, este conjunto formado por el 1, 0 y por el 0, 1, es la base canónica de R2. De esta forma nosotros podemos construir la base canónica para cualquier espacio Rn. ¿Sí? Si recordamos nosotros, 0, 1, si nosotros recordamos cuando trabajamos en R3, por ejemplo, también tenemos el conjunto formado por I, J y K. Esta es la base canónica. ¿Sí? El conjunto formado por IJK también para R3 conforma, digamos, la base canónica. ¿Sí? Bueno, de esta forma nosotros podemos construir la base canónica para cualquier subespacio, para cualquier espacio Rn. Veamos ahora un ejemplo de una base no estándar, o sea que no sea la base canónica, en R2. Supongamos que yo tengo el conjunto S, que está formado por los vectores 1, 1, ¿sí? Y 1, menos 1. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero preguntar o lo que quiero saber es si este conjunto que yo tengo acá es base para R2. ¿Sí? O sea, si forman una base para R2. Bien, lo primero que yo voy a hacer es ver, o sea, o debo probar en primer lugar que genere, o que generan, digamos, a todo R2. ¿Sí? Recordemos que para que generen a R2, lo que yo tengo que probar es que, dado cualquier vector X que pertenezca a R2, X se puede escribir como combinación lineal de estos vectores B sub 1 y B sub 2. O sea, X es C sub 1 por B sub 1 más C sub 2 por B sub 2, ¿sí? Para todo X de R2, o sea, para todo X genérico, XY, que pertenezca a R2, ¿sí? Si nosotros recordamos un poquito cómo hacíamos esa prueba, lo que hacíamos era armar un sistema, o sea, a partir de esta igualdad que tenemos acá, ¿sí? Armábamos el sistema y ¿qué hacíamos con ese sistema? Veíamos si tenía solución o no tenía solución, ¿sí? Entonces, si yo trabajo, acá voy a tener que colocar el vector 1, 1, el vector 1, menos 1, y en la parte de las soluciones voy a colocar a quién, al vector genérico x, y. ¿Sí? Bien, uso la reducción de Gauss o Gauss-Jordan para ver qué soluciones tiene. La primera fila la dejo como está, 1, 1, x, ¿sí? Para la segunda fila, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, al renglón 2 lo puedo cambiar por menos el renglón 1 más el renglón 2, ¿sí? Menos R1 más R2, ¿sí? Entonces acá me queda menos 1 más 1, 0, menos 1 me da menos 2, y acá me va a quedar menos X más Y, ¿sí? Si yo trabajo bien, o sea, y ya reconozco cuando un sistema tiene o no tiene solución, fíjense, esta es la forma escalonada, y yo tengo dos pivots, o sea, 1 y menos 2. ¿Sí? Entonces yo ya puedo decir que este sistema tiene solución única, de hecho. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué implica esto que tenga solución única? Que los vectores 1, 1 y 1 menos 1 generan a todo R2. ¿Sí?
Si yo lo quiero acomodar un poquito más a esto, para que se vea bien, acá me va a quedar 1, 1, X, ¿sí? Acá me va a quedar 0, 1, menos X, más Y sobre 2. O sea que independiente, menos 2. Independientemente de los valores de X y de Y, este sistema siempre va a tener solución única. ¿Por qué? Porque yo acá tengo dos pivots en esta matriz, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que estos dos vectores, o sea, el conjunto formado por el vector 1, 1, ¿sí? Y por el vector 1, menos 1, genera AB. Genera a R2. La segunda cosa que yo debería probar es que este conjunto de vectores, ¿sí? Es linealmente independiente. Entonces, la pregunta es, el conjunto formado por 1, 1 y por 1 menos 1, ¿es linealmente independiente? ¿Sí? Entonces, recuerden que para que fuera linealmente independiente, cuando yo hacía la combinación C sub 1 por B1 más C sub 2 por B sub 2 igual al vector nulo, ¿sí? Esto me daba solamente la solución trivial, ¿sí? O sea, lo que tenía que pasar era que C1 igual a C2, o sea, estos escalares tenían que ser 0 sí o sí, ¿sí? Entonces, para poder resolver esto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que resolver el sistema homogéneo y ver que tenga solución única. Entonces, armo una matriz donde resuelvo el sistema homogéneo 1, 1, 1 menos 1. Recuerden que esto es lo que hacemos, ¿no? En la práctica directamente nosotros trabajamos con la matriz de coeficientes, porque el sistema homogéneo siempre tiene solución. La cuestión es que puede tener solución única o infinitas soluciones. Si tiene solución única, van a ser linealmente independientes. Y si tiene infinitas soluciones, van a ser linealmente dependientes. Ahora, si yo recuerdo un poquito los teoremas con los que hemos trabajado, cuando yo tenía n vectores en Rn, podía hacer esta prueba utilizando el determinante, ¿sí? O sea, recordemos el teorema de resumen y demás. Si el determinante de A es distinto de 0, sí, solo sí, cuando trabajo con el sistema A por X igual a 0, tiene solamente la solución trivial, ¿sí? Entonces, acá tiene la solución trivial, únicamente, ¿no? La solución trivial. Entonces, fíjense acá. Acá voy a poner solamente, ¿no? O sea, porque cuando tiene infinitas soluciones, la trivial también forma parte de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para saber si son linealmente independientes? Como tengo dos vectores en R2, voy a trabajar con el determinante, ¿sí? Calculemos el determinante de esta matriz. Entonces, fíjense, el determinante de A me da 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por 1, 1, ¿sí? Por lo tanto, el determinante de A me da menos 2, y esto es distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto, S, o sea, el conjunto formado por esos dos vectores, es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, fíjense, yo he probado que como este conjunto genera R2 y este conjunto es linealmente independiente, ¿qué es lo que puedo decir? Que S es base para R2, ¿sí? O sea, constituye o forma una base para R2. Vamos a escribir ahí mejor el 2. Perfecto. Entonces, siempre yo tengo que pensar en las condiciones que tiene que cumplir un conjunto de vectores para que sean base. Por un lado, generar al espacio y por otro lado, ser linealmente independientes. Vamos a poner otro ejemplo en el que nosotros vamos a encontrar una base para un subespacio de R3. En este caso, lo que queremos es encontrar una base para el conjunto de todos los vectores X y Z que están en el plano pi, ¿no? El plano pi está definido de esta manera: 2x menos y más 3z igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Fíjense, si yo tengo un vector cualquiera, X y Z, ¿no?, que pertenece a pi, o sea, ese plano que yo tengo, entonces yo tengo que poder escribir este vector X y Z, o sea, teniendo en cuenta qué cosa, la condición que me indican acá en el plano. Generalmente lo que uno hace es despejar alguna de las variables
Acá podemos hacer la que nosotros querramos. Por ejemplo, en este caso yo voy a despejar y, ¿no? Entonces, fíjense, si yo despejo y, acá me va a quedar 2x menos 3z, ¿no? Y poner cualquier elemento, en este caso un elemento genérico x y z, ¿sí? En términos de quién, de esto que yo despejé acá, ¿no? Entonces x va a ser un valor cualquiera, o sea, se puede comportar como quiera, y va a estar en función obviamente de x y de z, o sea que acá me va a quedar 2x menos 3z, ¿sí? Y z también se va a mover, digamos, libremente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora voy a tratar de separar estos elementos, digamos, en términos obviamente de esos valores de x y de z, ¿no? Uno podría, si quiere, a x llamarle t y a z llamarle s, ¿sí? O sea, acá me va a quedar x por... Voy a escribir todo lo que tiene x, ¿no? O sea, acá tiene 1, 2 y 0, ¿no? O sea, esto puede ser la suma de x por el vector 1, 2, 0 y de z por el vector, a ver, lo voy a escribir bien acá, ahí está, z por el vector 1 menos 3, 1, ¿sí? Bien, entonces fíjense, en realidad cualquier vector x y z lo puedo poner en términos de ¿qué? De la suma de estos dos vectores, del vector 1, 2, 0, o sea, cualquier múltiplo de este vector, y de la suma de cualquier múltiplo de este vector 1 menos 3, 1, ¿sí? O sea, x y z, acá podrían tomar cualquier valor. Yo podría pensar que para cualquier valor t real, esto me puede quedar, o sea, parametrizo y acá me va a quedar t por el vector 1, 2, 0, ¿sí? Y s, o sea, para los elementos de z, le puedo llamar s por 1 menos 3, 1, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, la base para este espacio va a estar dada por estos dos vectores, por el vector 1, 2, 0 y por el vector 1, menos 3, 1. O sea, lo que me está mostrando esto es que esos dos vectores generan a pi, ¿está bien? Y estos dos vectores no solamente generan a pi, sino que son linealmente independientes, ¿no? Si yo hiciera la combinación lineal y le igualo a 0, me devuelve únicamente los escalares 0, ¿no? O sea, c sub 1 y c sub 2 me da 0. Entonces, o sea, lo que tenemos que hacer es, esto genera pi. La cuestión es cuando yo trabajo con el 1, 2, 0 y con el 1, menos 3, acá me equivoqué, no es 1, acá es 0, me parecía que algo estaba haciendo mal, ¿sí? O sea, acá me da 0, ahora sí. Entonces, fíjense, ¿cómo me doy cuenta de que estos son linealmente independientes? Fíjense, acá tengo 0, menos 3, 1, ¿sí? Bien, fíjense, cuando yo trabajo con esto, podría yo resolver este sistema y ver que me van a quedar acá infinitas soluciones, ¿no? Acá me va a quedar el 1, 0, fíjense, paso esta fila para acá, 0, 1, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer para eliminar esta segunda fila, multiplico por menos 2 y sumo, o sea que me queda menos 1 más 2, o sea, me va a dar 0 y acá me va a quedar menos 3, ¿no? Un paso más, acá me queda 1, 0, 0, 1, multiplico, o sea, a R3, lo cambio por 3R2 más R3 y acá me queda 0, 0, ¿sí? Quiere decir que acá me quedó C sub 1 igual a 0, C sub 2 igual a 0, ¿no? O sea, estos dos vectores son linealmente independientes. Entonces generan a este espacio y son linealmente independientes. Por lo tanto, si yo quisiera una base para este subespacio, que en realidad es un plano, o sea, una base para pi, ¿sí? Va a estar formada por ¿quién? Por los vectores que yo acabo de encontrar.
el vector 1, 2, 0, ¿sí? Y el vector 0, menos 3, 1. ¿Sí? Quiere decir que yo en realidad puedo encontrar una base para cualquier espacio o subespacio que yo considere, ¿no? Siempre tenemos que pensar en eso, en que generen al espacio y que aparte sean linealmente independientes. Bien, continuamos entonces con el siguiente teorema. Este teorema nos dice que si nosotros tenemos un conjunto de vectores que forman una base para B y si B pertenece, digamos, a ese conjunto de vectores, entonces a ese espacio, perdón, hay un único conjunto de escalares que cumplen esta condición, ¿no? O sea, que B se puede escribir de manera única como combinación lineal de estos vectores en particular, ¿no? Entonces vamos a probar eso. Lo que en realidad estamos diciendo es que si nosotros tenemos una única forma de escribir esta combinación lineal, ¿no? Entonces vamos a hacer esta demostración. Si ustedes se acuerdan, al principio de las primeras demostraciones, para probar que algo es único, una de las formas más clásicas de hacerlo es pensar que hay dos, digamos, que cumplen esa condición, en este caso, como que tenemos dos conjuntos de escalares que cumplen, digamos, esto, y después llegamos a que esos escalares son lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es supongamos, ¿sí?, que el vector B que nosotros tenemos acá se puede escribir de dos maneras diferentes. Que se puede escribir de dos maneras diferentes, o sea, con dos grupos de escalares distintos, como combinación lineal de estos vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, ¿sí? Quiere decir que, por un lado, ¿no?, tenemos que el B lo podemos escribir como C sub 1 por B sub 1 más C sub 2 por B sub 2 más C sub n por B sub n, ¿sí? Y por otro lado, al B lo podemos escribir como D sub 1 por B sub 1 más D sub 2 por B sub 2 más D sub n por B sub n, ¿sí? O sea, lo puedo escribir de dos maneras distintas con un conjunto de escalares C sub 1 a C sub n y D sub 1 a D sub n totalmente distinto, ¿no? Bien, restemos estas dos ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? Si nosotros restamos, fíjense, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar B menos B, ¿sí? Y de este lado me va a quedar C sub 1, B sub 1 menos D sub 1, B sub 1. O sea que yo acá podría hacer esto. C sub 1 menos D sub 1, o sea, utilizando las propiedades de producto de vectores, de producto escalar, digamos, por un vector, de suma de vectores. Esto me va a quedar C sub 1 menos D sub 1 por B sub 1. Más, acá me va a quedar C sub 2 menos D sub 2 por B sub 2, más, ¿sí? Voy a hacer todas las diferencias. Acá vamos a poner puntitos suspensivos porque tengo muchas sumas. Y acá me va a quedar C sub n menos D sub n por B sub n, ¿sí? ¿Quién es B menos B? Me da el vector nulo, ¿no? Porque estoy restando un vector. Entonces, acá yo tengo el vector nulo, o sea, tengo D sub 1 menos D sub 1 por B sub 1 más. Tengo una combinación lineal de B sub 1 a B sub n que igualada al vector nulo, ¿sí? Fíjense, la única chance para C sub 1 menos D sub 1, C sub 2 menos D sub 2, etcétera, es que estos vectores, o sea, que estas diferencias sean iguales a 0. ¿Por qué? Porque fíjense, si es una base, o sea, si acá tenemos de B sub 1 a B sub n son una base de B, entonces quiere decir que son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, cuando yo tengo la combinación lineal de estos vectores igualadas a 0, lo que me está diciendo es que cada uno de estos escalares, ¿sí?, tienen que ser todos ceros. Recordemos la definición de independencia lineal. Cuando armo la combinación lineal desde B sub 1 a B sub n y le igualo al vector nulo, todos los escalares tienen que ser 0.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? Que C sub 1 menos D sub 1, acá me va a quedar C sub 1 menos D sub 1, tiene que ser igual a 0. Y esto solo va a pasar cuando C sub 1 sea igual a D sub 1. ¿Sí? Acá, ¿qué tiene que pasar? Que C sub 2 menos D sub 2 sea 0. ¿Sí? Entonces acá C sub 2 tiene que ser igual a D sub 2. ¿Sí? Y así, para cada uno de estos grupos, C sub n menos D sub n me tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, C sub n tiene que ser igual a D sub n. ¿Sí? Entonces yo he probado que si yo a este vector b lo puedo escribir de dos maneras diferentes, los escalares tienen que ser lo mismo. ¿Sí? Entonces no hay forma de escribir a b como combinación lineal de b sub 1 a b sub n con distintos escalares. ¿Sí? Esa forma es única. Bien, el siguiente teorema nos dice que si nosotros tenemos dos bases en un espacio vectorial B, ¿no? La cantidad de vectores que tienen que tener es la misma, ¿no? O sea, si yo tengo una base U sub 1 a U sub m y otra de B sub 1 a B sub m, la cantidad de vectores de la primera base tiene que ser igual a la cantidad de vectores de la segunda, ¿no? Quiere decir que yo, cuando tengo un espacio vectorial, puedo tener múltiples bases, pero la cantidad de vectores que tenga cada una de esas bases tiene que ser igual. ¿Sí? Entonces, es posible hallar infinitas bases, pero todas con la misma cantidad de vectores. Y acá podemos pensar cuando nosotros trabajamos con R3. Si nosotros pensamos, por ahí en los ejemplos que hemos ido trayendo o dando, cuando nosotros teníamos tres vectores linealmente independientes en R3 formaban una base, ¿no? Pero si teníamos menos, o sea, si teníamos un vector o dos, no podían ser una base para R3, ya que, fíjense, un vector en R3 me va a generar una recta en R3, por lo tanto nos genera todo R3. Dos vectores linealmente independientes en R3 me van a generar un plano, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que con uno o con dos vectores yo no puedo generar R3, o sea que necesito sí o sí tres vectores para R3. Por otro lado, cuando yo tengo, por ejemplo, 4 vectores o más en R3, tampoco pueden ser base, ¿no? Porque para que sean linealmente independientes, recordemos, yo puedo tener como máximo 3 vectores, ¿sí? Entonces, todas las bases que yo consiga para R3 tienen 3 vectores. Este análisis en forma similar se puede hacer para Rn, ¿sí? Para cualquier espacio en el que nosotros estemos trabajando. Vamos ahora a trabajar con el siguiente concepto, que es el concepto de la dimensión del espacio vectorial. Aquí llamamos la dimensión de un espacio vectorial, es el número de vectores que posee, digamos, cada base de B. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos también en los ejemplos que hemos puesto ahora, bueno, nosotros vamos a denotar como dim B, acá puede aparecer también entre paréntesis, la dimensión del espacio en el que estamos trabajando. Nosotros en particular vamos a trabajar con espacios vectoriales de dimensiones finitas, o sea que siempre vamos a poder encontrar este número de vectores con los que se trabajen, ¿sí? Una cosa importante es que si yo tengo un espacio vectorial que está formado por el 0, o sea, un espacio trivial, la dimensión de este espacio es 0. O sea, cuando el único elemento que forma a B es 0, la dimensión de B vale 0, ¿sí? Y después, cuando yo tengo, por ejemplo, lo que estábamos trabajando recién, la dimensión de Rn, que nosotros vamos a trabajar y hemos trabajado bastante, para yo poder tener una base necesito n vectores linealmente independientes en Rn, ¿no? Entonces, cuando tengo n vectores linealmente independientes en Rn, también generan Rn, por lo tanto la dimensión de Rn siempre es n, ¿sí? En el caso de R2, la dimensión es 2, de R3 la dimensión es 3, de R7 la dimensión será 7, ¿sí? O sea, acá hay que tener cuidado en qué sentido, que la dimensión de un espacio vectorial es un número. ¿Qué número? El que corresponde a analizar la cantidad de vectores que tiene, digamos, cada base de ese espacio vectorial.
Vamos a trabajar con un ejemplo que nosotros, digamos, por ahí ya hemos trabajado. Cuando, por ejemplo, yo quiero encontrar una base, digamos, para la solución de un sistema homogéneo, ¿no? Acá, previamente, tengo un sistema homogéneo, ¿sí?, que resuelvo. Tengo variables libres, en este caso las variables libres van a ser x3 y x4. Y la solución del sistema homogéneo va a estar dada en términos de dos parámetros t y s, que corresponden a la variable x3 y a la variable x4, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para encontrar una base para esta solución? Cuando yo ya tengo la solución en términos de los parámetros, fíjense que este trabajito ya lo hemos hecho, poníamos la solución con los vectores en términos de s y en términos de t. Y una vez que yo obtengo esta solución, tengo que ahora indicar cuál es la base para eso, ¿sí? Como acá tengo dos vectores que están generando toda la solución, entonces yo puedo decir que la base para la solución de este sistema homogéneo va a estar formada por los vectores 9, menos 4, 1, 0, ¿sí? Y por el vector menos 6, 2, 0 y 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la dimensión de este espacio B que yo encontré? Tengo que ver la cantidad de vectores que tiene. En este caso tengo dos vectores, por lo tanto la dimensión de B es 2, ¿sí? Entonces, para encontrar una base, veo cuando yo trabajo con un sistema homogéneo cuáles son los vectores que están generando la solución y después veo la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Otro ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, este conjunto 1, 0, 0, 1, ¿no? O sea, estoy encontrando el sistema homogéneo y el sistema homogéneo ahora tiene solución única, ¿no? Si esto pasa, ¿qué es lo que va a suceder? Que x1 va a valer 0, x2 va a valer 0, ¿sí? O sea, tengo aquí dos pivots, por lo tanto, esto es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero una base para esta solución, entonces, ¿quién va a ser la base? Si la base está siendo generada por x1 igual a 0, x2 a 0, entonces la solución va a ser 0, 0, ¿sí? O sea, este es el único vector que genera toda la solución de este sistema. ¿Y cuál va a ser la dimensión de este espacio B, o sea, de esta base que yo estoy consiguiendo? Es 0, ¿sí? De nuevo, cuidado que la dimensión es un número, ¿sí? La base, un conjunto de vectores. El siguiente teorema cierra un poco todo el trabajo que estamos haciendo con las bases, o sea, trabajando con la independencia lineal y con el conjunto generador, ¿no? Entonces, el teorema siguiente nos dice, si usted tiene un conjunto de vectores de B sub 1 a B sub n, ¿sí?, que sea un conjunto linealmente independiente, es un espacio en un espacio de B de dimensión n, entonces ese es base. ¿Esto en qué se fundamenta? Si ustedes recuerdan, en el video anterior nosotros teníamos un teorema que nos decía, si usted tiene un conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn, entonces ese conjunto genera a Rn. Entonces, con esas dos condiciones, si el conjunto es linealmente independiente y además por el teorema anterior genera n, entonces tiene que ser base, ¿sí? Acá no hay que olvidar esto. Para que un conjunto sea base tiene que sí o sí cumplir las dos condiciones, ¿sí? Pero si yo estoy en un espacio de dimensión n y cumple una de ellas, ¿sí?, inmediatamente cumple la otra. Por lo tanto, para probar con n vectores que sean linealmente independientes, puedo probar directamente que son base, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Si yo tengo un conjunto de vectores que genera un espacio vectorial B, o sea que es un conjunto generador de dimensión n, entonces ese es base, ¿sí? Este teorema es muy importante, ¿por qué? Porque acá me está diciendo, si usted tiene n vectores en un espacio de dimensión n, no hace falta que pruebe las dos condiciones. Con que pruebe una, este teorema me asegura que la otra se cumple, ¿sí? Entonces yo, si tengo tres vectores en R3, con que pruebe que son linealmente independientes, me aseguro de que ese conjunto es base para R3. O si tengo 5 vectores en R5, con que yo me asegure de que generan R5, entonces son base para R5. Por último,
Si yo tengo un conjunto de vectores de b sub 1 a b sub r, donde r es menor a n, o sea, tengo un conjunto de vectores que tiene una cantidad menor que la dimensión del espacio en el que estoy trabajando, entonces este conjunto se puede agrandar hasta formar una base, siempre y cuando este conjunto sea linealmente independiente, ¿sí? O sea, existe un conjunto de vectores tal que si yo, fíjense, hasta acá tenía b sub r, si yo los agrego a este conjunto, forman una base de b. Vamos a ver un ejemplo de esto último. Supongamos que yo tengo el conjunto S formado por los vectores 1, 0, 0 y el vector 0, 1, 3, ¿sí? Entonces, estos vectores son linealmente independientes, o sea, el conjunto S es linealmente independiente, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el teorema? Estos vectores pertenecen a R3, ¿no? Entonces, si yo tengo dos vectores, o sea, menos vectores que la dimensión del espacio en el que estoy trabajando, recordemos acá que la dimensión de R3 es igual a 3, ¿sí? O sea, la cantidad de vectores que va a tener cualquier base para R3 es 3. Entonces, si usted tiene dos vectores, puede ampliar este conjunto con algún vector de manera tal que sea base. Obviamente, ¿qué es lo que tendría que pasar? Para ampliar este conjunto yo no lo puedo hacer de cualquier forma. Por ejemplo, el vector que yo coloque acá, digamos, lo voy a poner como conjunto porque en definitiva es eso, ¿sí? Entonces, el vector que yo, digamos, coloque acá para que este conjunto que yo tengo, este conjunto S, sea base, este vector tiene que ser, junto con todos estos, linealmente independiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar, si yo tengo el vector 1, 0, 0, 0, 1, 3, tendría que conseguir un vector tal que cuando yo arme la matriz cuyas columnas van a ser cada uno de los vectores, obviamente el determinante me tiene que dar distinto de 0, ¿sí? Entonces uno tiene que ver generalmente cómo se hace, digamos, como para trabajar con esto. Fíjense que el primer elemento lo está generando este vector, ¿no? Y este no, porque esto vale 0, o sea que la primera componente siempre va a estar generada por este, ¿no? Y el segundo y el tercer elemento, o sea, alguno de estos va a estar generado por este vector, ¿no? Y no por este. Entonces uno podría pensar en algún vector que cuando yo lo coloque acá el determinante me distinto de 0. Por ejemplo, yo pensaba agregar el 0, 0, 1, ¿sí? Fíjense, cuando uno calcula el determinante de esta matriz, si yo lo hago por esta columna o por esta, digamos, que tiene un 1 y ceros, fíjense, el determinante me va a dar 1 por 1, menos 3, ¿no? O sea que si uno hace las cuentas, el determinante de A me da igual a 1 por 1 menos 3 por 0, ¿no? O sea que esto me da 1 distinto de 0. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo puedo agregar un vector más a este conjunto que yo tenía y este conjunto nuevo con esos tres vectores, o sea que yo agregaría el 0, 0, 1, ¿sí? Es base. Entonces yo este nuevo conjunto que acabo de armar, digo, S es base para R3. ¿Sí? A veces necesitamos, o sea, de un conjunto de vectores, conseguir una base. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Bueno, conseguir una cantidad de vectores que sean linealmente independientes y seguir agregando vectores hasta llegar a la dimensión del espacio de manera tal de obtener la base que nosotros queremos, ¿sí? ¿Cuántos vectores puedo poner acá? O sea, ¿cuántas bases podría conseguir? Infinitas, siempre y cuando este último vector que yo proponga o que yo agregue tiene que ser en conjunto con todos los demás linealmente independientes, ¿sí? O sea, este conjunto de los tres nuevos vectores, de los tres vectores en realidad, con el nuevo que yo acabo de agregar, tiene que ser linealmente independiente. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.